Hey familia, buenos días. Quiero comenzar con una pregunta. Si digo este nombre, ¿qué viene a tu mente? Alfred Nobel. ¿Qué viene? A ver. Alfred Nobel, ¿qué viene a tu mente? Los premios Nobel dicen por acá. ¿A alguien le vino eso mismo? Ok, mira, por aquí nos dieron una nueva pista. Alguien dijo acá algo que tiene que ver con la historia previa a los premios Nobel. Resulta que Alfred Nobel fue el creador de la dinamita, así que entonces su historia tiene que ver con invención. Y esa invención se la puso al mundo entero y empezaron entonces a explorar algunas minas, a explotar algunos minerales, pero también se empezó a utilizar en lo que tenía que ver con guerras. Así que vino catástrofe, vinieron algunos inconvenientes en algunas sociedades causados por la guerra y un día en una mina hubo un accidente y la prensa saca el titular: muere el hombre que trajo tanta desgracia al mundo. Muere el hombre que causa división entre los pueblos. Cuando salen los titulares, Alfred Nobel no había muerto sino su hermano, así que él pudo leer su obituario en vida. Él pudo leer lo que el mundo iba a decir de él el día que muriera y decidió cambiar su vida. Creó una fundación y esa fundación es la que ahora dirige los premios Nobel. ¿Qué premian en esos premios? Valga la redundancia. ¿Qué premian? La paz, a ver, la ciencia, avances. Entonces, tiene que ver con aportes a la sociedad, tiene que ver con poder darle y agregar valor a la sociedad en diferentes ítems, en diferentes áreas, en diferentes esferas. Entonces, las personas pueden recibir el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Literatura, el Premio Nobel, entonces, en aportes a la ciencia, a la física, a la química. Y nos damos cuenta que una historia puede ser transformada cuando alguien decide hacerlo. La pregunta no tiene que ver con Alfred Nobel, tiene que ver contigo. Si tú pudieras leer tu obituario en vida, ¿qué dirían las personas de ti? ¿Estás conforme con lo que se contaría de ti? ¿O hay algunas cosas que tú quisieras cambiar? Pero no necesitas leer tu obituario. No necesitas que pase algo a tu alrededor y que salga el titular para poder entonces cambiar. De eso vamos a estar hablando hoy en nuestra tercera parte de esta serie que comenzamos, llamada Escúchame, yo soy. Y escúchame, yo soy no es un error gramatical, porque muchos creemos, escúchame Dios, soy yo. No es, escúchame, soy yo. No, escúchame, yo soy, porque Dios te está diciendo, escúchame. Y el yo soy tiene que ver con un nombre que Él le dio a Moisés diciendo yo soy. El gran yo soy te está hablando, así que escúchame. Entonces está basado en esto. Y hemos comenzado las dos partes anteriores con una pregunta y no quiero dejar de comenzar hoy con esa misma pregunta. ¿Será que todavía se puede oír a Dios? Hemos estado hablando de dos cosas que nos hacen perdernos cuando Dios habla. Hemos estado mirando esto a través de la historia de Moisés. Y nos damos cuenta a través de lo que vimos en la semana 1, y si no viniste lo puedes ver por YouTube en nuestro canal de Global Barquisimeto. Vemos la historia de una zarza. Dios le estaba hablando a Moisés, pero Moisés estaba haciendo algo, estaba atendiendo su trabajo, estaba atendiendo unas ovejas. Sin embargo, se enciende una zarza y ahí está la presencia de Dios. Moisés decide apartarse de lo que estaba haciendo para prestar atención a Dios. Y dicen las Escrituras que cuando Dios vio que Moisés se apartó, cuando vio que tenía la atención de Moisés, entonces Dios habló. Y puede que a algunos de nosotros hoy nos cueste escuchar la voz de Dios, recibir lo que Dios nos dice. A menudo intentamos llamar la atención de Dios. Dios, aquí estoy. Mira, estoy en Venezuela. ¿Acaso tú no me escuchas? En lugar de prestarle atención a Dios. Y Él está llamando nuestra atención. Por eso necesitamos escucharlo. El problema tiene que ver con lo que hablamos la entrega pasada y también la puedes ver por YouTube. El problema es que muchos de nosotros, así como Moisés, tenemos cintas o mensajes que están sonando, tenemos un playlist
Tenemos un soundtrack en nuestra mente que ahoga la voz de Dios. Y muchas veces son voces contrarias, son cosas contrarias a lo que Dios está tratando de decirnos. Y andamos en la vida creyendo que Dios nos dice o que es el mensaje de Dios, pero estamos escuchando la voz incorrecta. Y eso se interpone en nuestro camino y nos sentimos frustrados y se interpone en el camino. Oye, pero ¿por qué Dios no me habla? Y mira lo que me está pasando y mira todo esto. Pero cuando te das cuenta, no fue que seguiste la voz de Dios, sino que seguiste la voz esa que se estaba repitiendo en tu mente. Esa voz que se estaba repitiendo por tu pasado y por algunas cosas que experimentaste o por malas decisiones que tomaste. Y hoy quiero hablar de esa forma práctica sobre cómo Dios puede hablarte, pero también cómo Dios puede conducirte, cómo puede dirigirte. Dios todavía habla. Puedes oír a Dios personalmente, puedes oír a Dios específicamente, puedes oír a Dios claramente y puedes oír a Dios definitivamente. Pero una de las cosas que me preguntan, pastor, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Así que traemos otra pregunta, la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios para mi vida? Puede ser tan grande como considerar un cambio de carrera para un jovencito o estudiar la carrera que quiere, o tomar una decisión en la vida, voy a tener hijos, no voy a tener hijos, voy a tener perros como me dice la sociedad o realmente voy a multiplicar mi descendencia. ¿Será que me tengo que ir del país por todo lo que ocurre o me tengo que quedar? Son decisiones y las personas quieren saber cuál es la voluntad de Dios. Las personas simplemente quieren saber por qué Dios permite las cosas que permite y por qué impide las cosas que impide. Y algo de esto no es un misterio. Hay una parte de esto que no es un misterio porque podemos conocer la voluntad de Dios porque hay una voluntad de Dios conocida, basado en su providencia, basado en lo que es Él. No tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con quién es Dios, cuál es su autoridad, cuál es su moral, cuál es su carácter, cuáles son las características de ese Dios. Son cosas que van a ocurrir contigo o a pesar de ti, porque Dios las va a hacer, porque tiene la autoridad para hacerlas. Entonces esa es la voluntad de Dios. Solo que para conocerla necesito conocer a Dios, necesito conectar con su carácter, necesito conectar con su esencia, necesito saber cuál es su autoridad y traer esa autoridad a mi vida. Pero hay una parte desconocida que tiene que ver con lo personal, que tiene que ver con lo individual. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Y es importante esto. Dios nunca se va a contradecir. No, la voluntad de Dios para mí es esta. Si está alineada a lo conocido, si está alineada al carácter de Dios, si está alineada con la moral de Dios, si está alineada con la soberanía de Dios, con la autoridad de Dios, entonces esa voluntad de Dios es algo personal para ti. Pero hay veces que la gente se mete unos cuentos y no, lo que Dios quiere para mí y va en contradicción a lo que Dios es. Y ese es el gran dilema. Y eso pasó en la historia de Moisés. Dios se le presenta y le habla de manera audible. Algunos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida hubiésemos querido esa voz audible que tú dices, oye, esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios y escuchar, José, la X se despeja así. Hubiese sido brutalísimo. Porque muchas veces en los exámenes yo estaba mirando el techo a ver si aparecía Dios. Y hubiese sido extraordinario. Personalmente, nunca he escuchado esa voz audible de Dios que sea algo que sale. Que tú, ¿quién me está hablando? Yo no lo he escuchado. A lo mejor alguien de esta sala sí lo ha escuchado, pero yo no lo he experimentado. Yo nunca he oído audiblemente a Dios. Pero algo sí te digo, hay cuatro maneras principales cómo podemos escuchar a Dios, porque Dios está hablando. Así que entonces vamos a empezar con nuestro diagrama. En esta serie hemos hecho diagramas, hoy vamos a hacer un diagrama. Dios habla a través de la Biblia. A través de las escrituras puedo conocer a Dios, puedo recibir un mensaje de Dios, necesito tener el corazón abierto para que pueda penetrar esa palabra. Necesito tener la mente abierta, la humildad para que penetre esa palabra y Dios me va a hablar a través de la Biblia, me va a hablar a través de la oración. Puedo ir, quejarme, abrir mi corazón y decirle, estoy obstinado. ¿Hasta cuándo?
Tú puedes ir y Dios te va a escuchar, porque no tiene que ver con oraciones repetidas, sino con la autenticidad de nuestro corazón, con la vulnerabilidad que podamos tener delante de nuestro Padre. Y ahí entonces vamos a poder recibir también respuesta de Dios. El problema es que nosotros vamos a la oración y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. ¿Y cuándo es que tú me vas a dejar hablar a mí? Y no escuchamos a Dios. Pero Dios habla a través de la oración. Necesitas quietud para eso. A través de los eventos, circunstancias, cosas que pasan, tú dices, oye, esto es la mano de Dios. Mira lo que está ocurriendo, mira lo que ocurrió. Wow, Dios me está hablando. Y también habla a través de las personas. Y eso es extraordinario porque tú dices, oye, Dios está interesando en mí. Me habla a través de la Biblia, me habla a través de la oración, me habla a través de circunstancias, de eventos y de personas. Para profundizar un poco en la enseñanza de hoy, quiero relatar un poco un resumen de la historia hasta el Éxodo. Sé que la conté muy por encima en la primera parte, pero quiero que todos estemos en la misma página. Me encanta cuando mi audiencia me puede seguir porque no se pierden de detalles que pudieran ser cruciales para su vida. Así que permíteme darte en líneas generales un poco de contexto para que entiendas lo que está ocurriendo. Dios decide mandar un juicio a la tierra, entonces a través de Noé salva a su pueblo. Luego aparece un personaje llamado Abraham y Dios le dice, voy a multiplicar tu descendencia. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. No tenía hijos, pero después tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac a su vez tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, entre los cuales había uno llamado José. Y ese José termina siendo esclavo en Egipto porque sus hermanos lo vendieron. Entonces tenemos a un José en Egipto y tenemos al pueblo de Israel viviendo en otra locación. Viene una hambruna a la tierra y como José interpreta ese sueño, el faraón le dice, oye, quien tiene una buena idea y quien tiene la interpretación que lo lleve a cabo, José, creo que tú eres el hombre, y lo pone a ser el segundo al mando. Imagínate, después de ser prisionero eres el segundo al mando. Empiezas a administrar todos los recursos y en un momento vienen las personas a buscar comida en Egipto. Entre todas esas personas que buscaron comida, el pueblo de los hebreos envía a unos comisionados que eran los hermanos de José y se consiguen nuevamente. José le revela, oye, yo soy su hermano, Dios me ha puesto aquí. La historia es más profunda y la puedes leer ahí en Génesis. Entonces, José dice, oye, ¿será que yo me puedo traer a mi familia? El faraón le dice, sí, claro, tráetelos. Y se trajo a todo el pueblo y fue a Egipto. Entonces, los hebreos ahora están en Egipto y hay una parte donde José muere. Y el Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, comienza con la muerte de José. Estamos en ese contexto. ¿Estamos todos aquí? ¿Sí? Buenísimo. ¿Por qué? Porque ahora no hay nadie que proteja al pueblo hebreo porque José muere. Y cuando lees la historia, ves que crecieron en número y también crecieron en poder. Así que teníamos un pueblo creciendo en números y creciendo en poder. El faraón anterior también muere. Así que llega uno nuevo al poder, el cual no conocía a José y lo que había ocurrido antes y se olvida de todas estas cosas, pero se empieza a sentir inseguro, se empieza a preocupar porque los israelitas toman muchísimo poder y están creciendo en número, así que toma una decisión, los voy a esclavizar. ¿Para qué? Para que estas personas no sigan creciendo. No podemos dejar que esta población crezca y los esclaviza. Pero va mucho más allá de esto y empieza a hacer cosas que son impensables. Ahí justamente estamos el día de hoy, así que vayamos a Éxodo 1:22 y dice, el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo. Ahora imagínense lo que había en la mente del faraón, dice, tiren al río a todos los niños hebreos, que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. Entonces, él dice, acaben con ellos, acaben con los niños. No vamos a dejar que se multipliquen. No vamos a dejar que sigan creciendo. Si matamos entonces a los niños, entonces vamos a poder paralizar. Es la forma del faraón de controlar a su población. Pero en el capítulo 2, este es el capítulo 1, en el capítulo 2 hay algunas coplas de acontecimientos que comienzan a contrastarse.
Hay circunstancias, hay acontecimientos que son ordinarios, pero que se convierten en extraordinarios. Se convierten en eventos inesperados. Así que entonces en nuestra gráfica vamos a colocar esto, ordinario pasando a extraordinario. Aunque pareciera solamente una diferencia de agregarle un extra, hay mucho más allá. Y nos vamos a ir a Éxodo 2 y voy a darle rápido con la lectura y luego vamos a profundizar. Pero quiero que mientras yo voy leyendo tú prestes atención a las palabras resaltadas en amarillo. Así que vayamos a Éxodo 2. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Es decir, eran dos levitas, decidieron unirse. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando leo esto me doy cuenta por qué mis padres me escondieron por 6 meses. Realmente yo era muchísimo más hermoso. ¿Qué me pasó? No me pregunten a mí, yo no sé qué pasó. Lo que sí es cierto es que era hermoso este niño y eso llevó a que lo escondieran. Lo llevó, vamos a esconder a este niño, tenemos que preservarlo. Sigue diciendo, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto. Yo nunca me imaginé que en la Biblia dijera embadurnó, pero bueno, lo dice. Entonces lo embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Y aquí aparece un personaje extraordinario que es la hermana de este niño. Pero la hermana del niño, se llamaba Miriam, se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Así que entonces pusieron al niño, lo pusieron allí entre los juncos y la hermana estaba vigilando. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «Es un niño hebreo». Ahí aparece nuevamente la hermana del niño. Preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?» Y viene la respuesta de la hija del faraón. «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Entonces nuevamente el niño regresa a la madre. Y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Este niño comenzó a crecer, ya crecido, el niño se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Ahora, fíjense cuánto tiempo puede pasar hasta que le colocan el nombre. Estaban cerrados los registros. Había un paro en la alcaldía y no lo habían podido registrar. Entonces, pero lo que quiero que veas, y ahora sí vamos a profundizar, porque yo quiero que vayamos al gráfico y empecemos a ver cómo lo ordinario se convierte en extraordinario. Había un niño sin nombre, porque nació y no tenía nombre. Pero la hermosura fue algo extraordinario, porque fue lo que llevó a que tomaran una acción diferente. Oye, vamos a hacer algo diferente con este niño. Entonces, esa hermosura es algo extraordinario, es algo que Dios está utilizando. Por eso deciden meterlo en una cesta. Así que lo meten en una cesta, pero no es cualquier cesta. Es una cesta hecha de papiro y que estaba entonces con brea y asfalto para que no penetrara el agua. Si te vas a Génesis, cuando Dios decide mandar castigo sobre la tierra, le dice a un hombre llamado Noé que construye un arca y que pueda impermeabilizarla con brea y asfalto. Entonces, si esta cesta está siendo impermeabilizada, podemos estar hablando de una pequeña arca que Dios está utilizando nuevamente para preservar, para hacer algo a través de esto, para hacer algo por la humanidad. Algo ordinario es que se estaban bañando las doncellas, se estaba bañando entonces la hija del faraón. Lo extraordinario es que se consiguen un bebé, porque no todas las veces que alguien se iba a bañar se encontraba con un bebé en el río. Así que Dios está haciendo algo extraordinario y hace que vean ese bebé. Pero lo otro es que el niño era hebreo y ella dice: «Oye, es un niño hebreo». Su padre había dado un edicto que mataran entonces a todos los niños hebreos.
que los lanzaran al río. ¿Por qué? Porque en el río podían ahogarse o podían comérselo los animales. Así que esta muchacha no acata lo que dicen acerca de esos niños hebreos, sino que tiene compasión. Es algo extraordinario que está ocurriendo en el corazón de esta mujer. Ahora, en esa compasión, ese niño mostró hambre porque estaba llorando, así que tenía hambre. Y además, eso sirvió para que Miriam pudiera entrar en la historia y le diga, oye, ¿será que busco una nodriza para que pueda criar? Y buscan a su madre, a su verdadera madre, y a su mamá ahora le pagan por ser mamá. Aquí es donde las mamás aplauden, sí, a mí me deberían pagar también. Entonces, es algo extraordinario. Imagínate que te paguen por ser madre. Buenísimo, ¿no? Pero ahora esta mujer había dejado a su hijo sin esperanza de encontrarlo. Ahora lo encuentra y por eso también le pagan. Es algo extraordinario. Sin embargo, la historia sigue porque ellos eran esclavos, los hebreos eran esclavos, pero dice que al pasar el tiempo, la hija del faraón decidió adoptarlo y ponerle un nombre. Le puso por nombre Moisés porque ella lo sacó del río y ya un esclavo pasó a ser parte de la realeza de Egipto. Eso es la historia. Estos acontecimientos ordinarios parecen convertirse en algo extraordinario. Entonces, se nos da un detalle que es muy específico y que vale la pena que nosotros podamos capturarlo porque nos va a hacer falta para un poco más adelante. Entonces, vean el detalle, Éxodo 2:10. Además, le puso por nombre, pues dijo, yo lo saqué del río. Entonces, Moisés lo saqué. Si lo vemos en el gráfico, vamos a incluir por aquí a Moisés. En hebreo sería Moshe y significa levantado o sacado. Levantado del agua, sacado del agua. Este patrón de acontecimientos ordinarios que se van convirtiendo en extraordinarios continúa. No solamente es hasta que le ponen el nombre. Años más tarde, Moisés entonces va a ver al pueblo hebreo y entra y comienza a ver que están trabajando muy duro. Se estaban viendo obligados por los egipcios y había maltrato. Así que Moisés se da cuenta de todo ese maltrato. Y aquí vamos a traer una nueva palabra. Maltrato era lo ordinario para los esclavos, maltratarlos, eso era algo ordinario. Sin embargo, ocurre algo extraordinario que Moisés siente como algo de justicia. Eso le rompió el corazón. Oye, esto es injusto. Moisés se enfada. Y resulta que en un momento ve a un egipcio atacando a un hebreo y Moisés se mete. Pero al día siguiente entonces vuelve allí al pueblo hebreo e intenta interrumpir una pelea. Así que entonces tenemos una pelea como algo ordinario. Se estaba ocurriendo una pelea. Moisés intenta interrumpir esa pelea entre dos hombres que eran hebreos, pero estos rechazaron su ayuda. Hubo rechazo. ¿Por qué hubo rechazo? Porque imagínate que Moisés entonces está allí. ¡Ey, dejen de pelear! Ustedes son hermanitos. Abrácense, abrácense. Y de repente ellos le dicen, ¿y qué? Si no nos paramos, ¿qué pasa? Si seguimos peleando, ¿qué pasa? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio ayer? Y eso hizo que retumbara algo en la mente de Moisés porque dijo, oye, yo creía que había ocultado todo, que había sido un crimen perfecto, pero me vieron. Moisés entonces huye a Madián y parece un nuevo comienzo. Y el patrón continúa, convirtiendo cosas ordinarias en extraordinarias. Moisés encuentra en un abrevadero un grupo de mujeres jóvenes que habían sido acosadas por unos malvivientes, por unos malandros que estaban allí. Y él las defiende. Entonces ocurre algo después del rechazo que él saca ese sentido de justicia para proteger a estas muchachas. Esas muchachas que estaban siendo acosadas, cuando lo hizo, eso captura la atención de Jetro, que era el padre de una de ellas, y le da a una como esposa y le da trabajo. Entonces, por proteger, él recibe algo extraordinario, esposa y trabajo. Más tarde, mientras Moisés está en su trabajo, que era cuidar ovejas,
se encuentra con una zarza ardiente. Entonces, tenemos aquí que lo ordinario es que él estaba haciendo su trabajo, es algo ordinario, pero lo extraordinario es que en medio de eso se enciende una zarza y esa zarza está ardiendo. Pero eso le llama la atención a Moisés, porque esa zarza no se consumía. A pesar entonces del fuego, no se consumía. Moisés está viendo algunos hechos que pasan de ser ordinario y se convierten en extraordinarios, así como la vida de Alfred Nobel. Estaba viviendo una vida ordinaria, algunos inventos, algunas cosas, no funcionó tan bien, pero luego pudo hacer algunos cambios y convirtió todo eso en algo nuevo, en un nuevo comienzo. Pero también cuando tú ves la historia de Dios, tú vas a ver una y otra vez surgir cosas extraordinarias de algo ordinario. Y el libro de Éxodo es esencialmente la autobiografía de Moisés. Así que Moisés nos cuenta todas las cosas que pasan en su vida. ¿Por qué Dios había permitido o por qué Dios había impedido cosas en su vida? Pero esta historia tiene que ver no solamente con esto que estamos ahora esbozando, sino que tiene que ver con el pasado de Moisés, que tiene que ver con la personalidad de Moisés, tiene que ver con la gente que está alrededor de Moisés y con las pasiones de Moisés. Entonces, vamos a agregar a nuestro gráfico 4 palabras. Pasado, todos tenemos un pasado. Pasiones, todos tenemos algunas pasiones, todos tenemos una personalidad y todos tenemos personas a nuestro alrededor. Vemos el pasado de Moisés, sus pasiones, su diseño, su personalidad, algo único, las personas y relaciones que estuvieron alrededor y que fueron importantes y decisivas en su vida. Lo mismo ocurre contigo, tú tienes un pasado y muchos de nosotros nos avergonzamos del pasado. Es más, tú viniste a este lugar y dijiste, oye, pero no me siento digno de entrar a escuchar al Señor por lo que me pasó ayer, por lo que me pasó esta semana, por lo que he estado haciendo este mes. Y ese pasado te impide conectar con Dios. Pero ¿qué tal que ese pasado también pueda ser utilizado por Dios? Tú tienes una personalidad, tú tienes unas pasiones, hay cosas que rompen tu corazón. Lo mismo ocurre contigo, tu personalidad es única, fuiste diseñado de manera única. Tú tienes relaciones a tu alrededor que intervienen, que interfieren o que potencian, influyen en tu vida, que inspiran tu vida. Avancemos un poco en la historia. Vayamos a Éxodo 2:23 y dice, mucho tiempo después, hay 3 puntos suspensivos porque hay una parte que no creo relevante. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos. Y no sé si te has sentido en algún momento esclavo. Esclavo del pecado, esclavo de una situación, esclavo de la sociedad, esclavo por alguna condición. Dice que el pueblo, anterior, por favor. Anterior, ahí. Dicen que el pueblo estaba lamentando su condición de esclavo. Es como que, oye Dios, ¿hasta cuándo yo soy esclavo? ¿Hasta cuándo estas cosas? ¿Por qué sigue pasando esto en mi vida? Se estaban quejando. Y vamos, tú no te quejas. Señor Jesús. Dear Jesus. No. Cuando tú te vas a quejar, te quejas con ímpetu, vas y te derramas. Y muchas veces creemos que, oye, Padre excelso, eterno. Está bien los nombres, pero ¿qué de lo que hay en tu corazón? ¿De cómo lo estás sintiendo? Porque Dios quiere utilizar esa pasión, eso que se está moviendo en tus emociones para que vayas y te presentes de una manera emocional ante Él y puedas salir de una manera espiritual. Yo sé que te has sentido de esa forma y que en algún momento de tu vida has sentido la esclavitud. Te has sentido atrapado y tú dices, pero ¿con quién me quejo? Quéjate delante de Dios. Porque Dios incluso quiere escucharte, no quiere escuchar oraciones repetidas o que estén escritas, predeterminadas, sino que quiere escuchar tu corazón, quiere escuchar lo que hay en tu mente. Tú puedes ir y derramarte delante de Él, tú puedes ir y presentarle tus bajezas, tú puedes ir y presentarle tus errores, tú puedes ir y presentarte tal cual eres porque Él te acepta tal como tú eres, pero nunca te dejará tal como tú estás. Así que tú puedes confiar en un Dios que te acepta y que no te juzga.
Y Dios le responde a Moisés, Dios está respondiendo y dice que Dios, al oír sus quejidos, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac, Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Quiere decir que había un pacto. Dios había dado algo y dijo, oye, mira, yo te doy una promesa. Pero se recordó de esa promesa por los quejidos. Se recordó por la aflicción, se recordó por el gemir, se recordó por la oración, se recordó porque cada persona de ese pueblo estaba diciendo, ¡ya! No aguanto más. Y los tomó en cuenta. ¿Tú quieres que Dios tome en cuenta tus oraciones? Necesitas derramarte delante de Él, necesitas clamar, necesitas gemir, necesitas presentarte de manera auténtica. No tienes que aparentar delante de Él. Tienes que ser sincero, pero también tienes que abrir tu corazón y tu mente para lo que Él te va a decir, porque Él quiere cambiar algunas cosas. Sigue diciendo, así que he descendido para librarlos. Y Dios quiere librarte. Hoy estás luchando con algo, con la pornografía, con la bebida. Estás luchando con la inmoralidad. Estás luchando con las finanzas. Estás luchando con la toma de decisiones. Estás luchando en tu matrimonio. Estás luchando y te sientes esclavo por una situación, por una condición. Dios desciende para librarte. Él quiere librarte. Él quiere darte libertad. Él quiere tu libertad. Él quiere nuestra libertad. Pero necesitamos ir a Él. Y los va a librar del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Y a lo mejor no estamos hablando de tierra, sino que es algo nuevo para tu vida, donde haya más espacio para sentirte pleno, para sentirte lleno. Tierra donde abunde la leche y la miel. Dios quiere darte. Dios quiere bendecirte. Y Dios viene y le habla a Moisés directamente y le da una instrucción. Escúchame, Moisés. Éxodo 3:10. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y quiero que te quedes con esta palabra, saques. Moisés responde inicialmente con miedo. Pero ¿cómo es eso, Dios? El faraón es muy poderoso. Ese hombre tiene demasiado poder. ¿Cómo me vas a enviar a mí? Vamos, Dios, tú conoces mi pasado. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes mi prontuario. Tú sabes todas las cosas que yo he hecho. E incluso tú sabes que yo soy tartamudo. ¿Cómo tú me vas a enviar a hablar delante del faraón? Y empezó a sacar imposibilidades a través de sus miedos. Y eso demuestra honestidad, demuestra humanidad de parte de Moisés. Sin embargo, como conocemos ya la historia de su vida, es obvio que Moisés estaba hecho para ese momento y es finísimo escuchar la historia o leer la historia después que se escribe. El problema es escribir la historia. La historia que tú y yo estamos escribiendo mañana será contada y la gente, con razón, no, es que ellos iban para Global, ¿cómo no van a cambiar la vida si mira todas las cosas? Es que ellos tenían a Dios. No, mañana va a ser muy fácil. El tema es hoy. Que la gente comprenda lo que estamos viviendo, todas las batallas en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que estamos librando en nuestra propia vida, en nuestras finanzas, en la vida laboral, en la vida personal, en las relaciones, en el matrimonio, en la crianza de los hijos. Vamos a escuchar la historia de Moisés, es inspirador, pero vivir la historia de Moisés se siente como tú y yo estamos viviendo nuestra propia historia. Porque las inseguridades iban a emerger. Oye, yo soy un tipo sin nombre e incluso duré tanto tiempo sin un nombre. Hasta que por allá alguien dijo, le voy a poner Moisés. Y sí, yo fui sacado del río. Y quiero que veas que lo insignificante o la insignificancia de alguien pudieran ser visto por Faraón y decir, pero ¿quién eres tú, Moisés? Tú eres un vagabundo, chico. Tú eres un desempleado. Tú fuiste un extranjero. Tú fuiste un asesino. Y el faraón pudo haber sacado la historia de Moisés. Pero la historia de Moisés ilustra y afirma que Dios siempre está hablando. Y hay una frase famosa que tú y yo hemos escuchado. Y es que las acciones dicen más que las palabras. Y Dios está hablando.
Dios está obrando. Necesitas ver las acciones de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? Pero sabes, muchos de nosotros no estamos escuchando porque estamos distraídos por la fama, estamos distraídos por el dinero o por la falta de él, estamos distraídos por lo que no tenemos, estamos distraídos por el qué dirán, estamos distraídos aparentando un montón de cosas, estamos distraídos y no estamos escuchando a Dios. Estamos distraídos o tenemos un letargo y estamos esperando que algo ocurra extraordinario cuando lo extraordinario ya está ocurriendo en nuestra vida. Y sabes, las acciones dicen más que las palabras. Y eso también ocurre con Dios. Él habla a través de sus acciones e incluso habla a través de sus silencios, a través de sus inacciones. Nuestras circunstancias, nuestras experiencias, muchas veces nos hacen preguntarnos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Dios permitió que sucediera esto? ¿Por qué Dios impidió que sucediera esto? ¿O por qué Dios permitió? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Y Dios quiere decirte. ¿Y sabes cómo Dios te va a decir? Me encanta esta frase y pudiera ser el centro de la enseñanza. Las huellas de Dios en ti son pistas sobre tus planes, sobre sus planes para ti. Dios está dejando huellas. Dios está dejando pistas porque quiere darte planes. Quiere darte propósito. Es tiempo de que tú y yo salgamos como detectives, tipo CSI. ¿Recuerdas cuando hay una escena y empiezan a buscar las pistas con la lupa? Ok, no, mira, aquí hay algo. Y ponen entonces allí y capturan la evidencia, capturan algunas huellas, capturan algunas pistas porque quieren ir a lo profundo. Porque quieren entonces desencadenar algo y quieren llegar a una conclusión. Dios quiere que tú concluyas, pero para eso tienes que ser detective. Necesitas empezar a ver las huellas que Dios te dejó en su palabra. Él quiere que tú conectes con las pistas a través de tu pasado, a través de tu historia, a través de tu personalidad. Él te está mostrando pistas y si tú sigues esas pistas, Él te conduce a un sentido más claro. Él te va a conducir hacia la dirección que Él quiere para tu vida. Él te va a dar un sentido de profundidad y de propósito para ti, para lo que Él quiere en este momento histórico de tu vida. Y en última instancia, Él quiere que tú lo experimentes, que experimentes mejor a Dios en tu propia vida. No importa cuánto tiempo tengas viniendo, si hoy escuchaste este mensaje por primera vez, esto también es para ti. Dios también quiere darte dirección. Solo necesitas anhelarlo, solo necesitas quererlo. No, José, pero si tú supieras mi pasado. Sí, yo sé que tienes una historia única. No me refiero a eso, José. Lo que pasa es que mi pasado es un desastre. Yo te entiendo porque el mío también es un desastre en muchas áreas. No, José, no solamente es un desastre, es que está lleno de errores. Yo también te entiendo porque mi vida también tiene muchísimos errores. Mi pasado está lleno de muchísimos errores. Bueno, no, pero también es que yo he perdido oportunidades. José, yo he dejado pasar oportunidades y por eso estoy donde estoy. Yo también dejé pasar oportunidades. Hay oportunidades perdidas en la vida de cualquier persona. Solo que tú decides si cerrarte para lo nuevo y no recibir lo que Dios te quiere hablar hoy, o te abres para que Dios utilice, que pueda utilizar tu pasado, tu desastre, tus errores, tu falta de discernimiento para tomar buenas decisiones. Porque la Biblia nos enseña que Dios puede redimir. La Biblia, cuando tú lees la historia de Dios, te das cuenta de que Dios puede redimir todas las cosas. Y eso es una buena noticia, porque Dios puede redimir tu vida, puede redimir tu pasado. Tú no eres igual cuando estás en las manos de Dios, porque Él te transforma, porque Dios no desperdicia nada. Eso es lo que dice mi Biblia, que Él no va a desperdiciar nada. Pero eso no solamente aplica para mí, eso aplica para ti también. Sé que también tienes pasiones, que hay cosas que agobian tu corazón, que hay cosas que te enfurecen, que hay cosas que hacen que llores de tristeza. Dios también quiere utilizar eso. Y muchas veces desacreditamos nuestras pasiones porque esas pasiones son mundanas.
Sí, pueden ser ordinarias, pero yo conozco un Dios que convierte lo ordinario en extraordinario. Y hasta eso también lo puede usar para hacer algo nuevo. El problema es cuando los deseos se corrompen, cuando se pervierten, cuando te conducen a tus mayores luchas. Dios desea cumplir los deseos más profundos de tu corazón cuando se los entregues a Él, cuando le permitas a Él que los dirija. Pero Dios también te ha dado una personalidad. Y tienes que diferenciar entre personalidad y defecto del carácter. La personalidad es algo único que Dios te entregó a ti y es la forma en cómo tú te expresas al mundo. Muchas veces las personas, sus defectos del carácter, yo sí digo las cosas como, yo no tengo pelos en la lengua, eso es un defecto del carácter, eso es falta de empatía, eso no tiene que ver con personalidad. La personalidad puede ser franca, pero no te hace ser una persona que no tenga sabiduría. ¿Sí me hago entender? Dios va a utilizar tu personalidad. José, yo no conozco mi personalidad. Haz un test de personalidad y más o menos encuéntrate contigo. Porque cuando te encuentras contigo vas a poder sacar lo mejor de ti. Ese diseño único se va a anclar con un propósito único para tu vida. Dios te creó de una manera única y con un propósito. Necesitas descubrirlos. Pero Dios también te ha dotado de personas. Tus relaciones más significativas son providenciales, no son casuales. Y providenciales que Dios las ha traído para potenciarte. Hay unas que las has buscado tú y no te potencian. Pero aún esas Dios las utiliza para sacar lo mejor de nosotros. Dios trae a personas a nuestras vidas para moldearnos según su voluntad. José, pero eso parece normal, eso parece ordinario, porque es tu historia. Porque es tu historia, por eso te parece ordinario. Pero son las pistas, son las huellas que Dios quiere utilizar para hacer algo extraordinario en tu vida. Así que, si lo vemos gráficamente, tu pasado, tu personalidad, tu pasión y las personas, todas están interconectadas. Esa es tu vida. Ahí está todo interconectado, pero hay un centro. Hay un centro, este amarillo, ese centro, ahí está anclado a tu propósito. A tu propósito. Así que tu propósito es la suma de tu pasado, de tu pasión, de tu personalidad y las personas. Cuando todo converge en ese punto, entonces Dios comienza a ser. Tienes un pasado único, una personalidad, un conjunto de pasiones y ciertas relaciones en tu vida. Dios quiere usar todo eso y está hablando a través de ello para ayudarte a descubrir su propósito para tu vida. Él quiere que lo utilices. El día que yo me bauticé, me recuerdo que el pastor hizo, creo que algo único conmigo, y entonces me dice, ¿cómo te llamas? José. Y él me dice, José significa, y la verdad es que no me recordaba. Él me lo dijo y yo no lo recordé. Hasta mucho tiempo después que vino el COVID a mi vida, estaba encerrado, me sentía sin propósito, me sentía inestable porque tenía muchos movimientos a mi alrededor, en tanto pensar, y comencé a traer el pasado y empecé a contaminar mi mente. En eso me pongo a orar y yo le digo, oye Señor, tú no vas a permitir que me pase algo malo. Comenzó a colocar personas y una de las personas que me vino a la mente fue quien me bautizó. Y me recordé de ese momento, pero no recordaba lo que me había dicho. Así que me fui e investigué un poco qué significaba José. Y José significa Dios añade. Así que cuando me hacen falta finanzas, yo digo, no importa todo lo que yo haga porque Dios es el que añade. Cuando me hacía falta la salud en medio del COVID, yo le decía, Señor, tú eres el único que puede añadir días a mi vida. Tú eres el único que puede añadir propósito a mi vida. Tú eres el único que puede añadir. Permíteme hacer mi parte y dejar que tú hagas tu parte para que ese propósito también se cumpla, el de mi nombre. Dios añade. Pero vamos, no se trata de mi nombre. Lo que te quiero dar a entender es que el nombre incluso es algo que trae identidad a alguien. Y fue lo que ocurrió con Moisés. Moisés era levantado, sacado. Así que el propósito de Moisés tuvo que ver con levantar y sacar. Dios le dijo,
ve con el faraón, yo voy a sacar. Así como yo te saqué, yo voy a sacar. Así que Dios utiliza el pasado y yo entiendo que estás lidiando con tu pasado. Incluso hasta el nombre de Moisés fue usado para ayudar a otros. Él fue sacado, él fue levantado y fue usado para sacar y para levantar a ese pueblo. ¿Sabes qué dicen las Escrituras? Que tú y yo somos obras maestras de Dios. ¿Sabes qué significa ser obra maestra? Amigo que nos visitas hoy, quiero que sepas que en esas obras maestras tú también estás incluido. Y cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón, vas a comprender cómo ahora vives como esa obra maestra. Vayamos a Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Y por eso te digo, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, Él dice, voy a hacer cosas buenas contigo. Fuiste creado para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Es decir, que antes que tú nacieras, ya Dios había dispuesto de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Tu vida, tu pasado, tu personalidad, tus pasiones, las personas, son las huellas de Dios en ti. Son las pistas sobre sus planes para ti. Dios habla y tiene un plan para tu vida. ¿Estás dispuesto a escucharlo? Porque si les prestas atención a Dios, si eliminas los ruidos que te distraen de oír su voz, verás, así como Moisés lo vio, que Dios quiere hablarte de forma personal, de forma específica, de forma clara y de forma definitiva. Cuando lees la Biblia, cuando pasas tiempo orando, cuando buscas la actividad de Dios en tus circunstancias, en tus experiencias, cuando escuchas a las personas que Él trae a tu vida, oirás la voz de Dios. Solo necesitas tener un espíritu abierto, un corazón abierto, una mente abierta. Dios está hablando incluso a través de tu historia. Dios está hablando incluso a través de tu vida. Recuerda, somos hechura de Dios, creados para buenas cosas, para buenas obras. ¿Qué tal si hacemos esto de manera personal? Vamos a cambiar este versículo y lo hacemos más personal y lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque soy... ¿Quién es una hechura de Dios? ¿Quién fue creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras? Y si todavía no sientes que estás creado en Cristo Jesús, si tú te rindes hoy y le dices, Jesús, hazme el director de tu vida, Él dice, bienvenido a tu familia y ya tú eres una creación en Cristo Jesús. Por lo tanto, allí Él te va a revelar cuáles son esas buenas obras. ¿Quién es el que va a vivir aquello que Dios dispuso de antemano? ¿Quién es el que va a poner en práctica esas cosas? Quiero decirte algo. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que escuchó los gritos de los israelitas y habló con Moisés, es el mismo Dios que quiere sacarte del ordinario para que experimentes lo extraordinario. Él quiere elevarte como lo hizo con Moisés. Él quiere sacarte de donde estás metido para entonces hacer que ayudes a otras personas. Ese Dios te dice, te creé para algo extraordinario y sus huellas en ti son las pistas de sus planes para ti. Vamos, si yo quiero que podamos orar, vamos a orar y luego quiero que conectes con una canción y al final voy a regresar para cerrar el mensaje. Pero oremos en este momento. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por recordarnos que tú tomas lo más vil, lo más ordinario de este mundo y lo conviertes en extraordinario. Aquí estoy yo, me rindo ante ti porque yo creo que mi vida ordinaria, mi pasado ordinario, mi personalidad ordinaria, mis pasiones ordinarias, se pueden convertir en algo extraordinario. Ayúdame a vivir en tus propósitos. Ayúdame a ver tus huellas.
esas pistas que has dejado a través de la historia para poder vivir los planes que tienes para mí. Señor, yo te pido por cada hombre y mujer que está acá, ayúdalo a conectar contigo para que ellos puedan ver que tú eres Dios, para que ellos puedan ver la acción que tú haces y tener esperanza y certeza para su futuro. Yo te doy gracias, mi Dios, porque tú utilizarás el pasado de mis hermanos, de mis hermanas, utilizarás su personalidad, utilizarás sus pasiones y a las personas que has puesto a su alrededor para que ellos vivan en propósito y a propósito. Yo te doy gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Quiero que conectes con esta canción e incluso que ahí donde estás puedas convertir alguna de estos fragmentos en oración. Dios quiere hablarte. ¿Lo quieres escuchar? Él también te quiere hablar a través de esta canción. Así que conéctate y ya regreso. Hoy clamo al Dios de Jacob, que ha dado su eterno amor. Sé que tú cumplirás tu pacto. Hoy clamo al Dios de Moisés, el mismo que abrió los mares. Hoy necesito que lo hagas por mí. Que esta sea tu oración. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito hoy. Te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Hoy clamo al Dios de David, que hizo de un niño un valiente. Y aunque Goliat no enfrente, yo tengo mis gigantes. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito hoy. Te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Nos escuchaste ayer y nos escuchas hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Nos escuchaste ayer y nos escuchas hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito hoy. Te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Si lo necesitas, Él está para ti. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, de Jacob, de Moisés, es el mismo Dios hoy y por los siglos de los siglos. Dios está hablando. Dios quiere que escuches. Solo necesitas decir: Señor, háblame. Me rindo ante ti, te necesito, mi Dios.
Dios está hablando a través de sus escrituras, está hablando a través de la gente. Vamos, tómate el tiempo, presta atención. Y quiero cerrar esta serie y este mensaje diciéndote que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu historia, sobre tu pasado, sobre tu personalidad, sobre tus relaciones, sobre tus pasiones. Que Él extienda su amor y tú puedas sentirlo y puedas ir y hablar de su amor. Sal y testifica, porque Dios está mostrando su rostro a tu vida y te concederá la paz que tanto anhelas. Familia, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos para una próxima entrega. Bye bye.